Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienaventurados los que permanecemos con vida, con la presencia de Dios, con la lucidez, con la sensatez, con el temor, con la obra, en estos últimos tiempos de principios de dolores de parto y que vienen peor, bendito hermano y bendita hermana, para comienzos y mediados del próximo año y todo el año 2025. Así, bendito hermano y bendita hermana, los que estamos con vida, los que tenemos esta vida, este privilegio, tengamos misericordia, no de palabra, sino de obra, y vayamos a compartir a todos los que están profetizados para las copas de la ira de Dios, que podamos ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Así nos lo pide Dios, bendito hermano y bendita hermana. Y así, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir su bendita boca, esta bendita enseñanza, me he puesto a cuentas con Dios. No porque practique el pecado, no, porque a veces tenemos pecados de ignorancia. Para que Dios me pueda utilizar, le he pedido, le he rogado que me permita revelación, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra, sabiendo que va a haber un juicio, que el juicio empieza por nosotros y que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra y cada enseñanza que haya salido de nuestra boca en todo este tiempo, sea buena, sea para edificación o sea para engañar. Con ese temor vengo sabiendo que hay un lago de fuego. Así, bendito hermano y bendita hermana, también le pido a Dios con todo mi corazón, por su sentir, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados para encontrar esta enseñanza por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que Dios pueda tocar sus corazones y pueda usted tener el discernimiento del amor al que nos ha llamado y de este camino. He orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios lo permita. Continuemos, bendito pueblo de Dios, con la enseñanza número 33 del bendito libro de Génesis, capítulo 17, versículo 9. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 17, versículo 9. Esta bendita palabra viva, que no es historia, que está viva y que hoy todo lo que Dios plasmó, todo lo que Dios permitió, fue para este pacto en el que nosotros estamos y para que podamos comprender que el Creador de los cielos y de la tierra, a todo el que ha llamado, ha hecho un pacto con nosotros, el saber nuestro propósito, el saber para lo cual fuimos hechos y diseñados, el tener por Dios un campo, una obra, es la mayor riqueza al habernos sacado de la ignorancia, de la muerte y de la ceguera. Así, bendito hermano y bendita hermana, ayer vimos en el versículo 8 como una sombra de lo que iba a venir, y te daré a ti y a toda tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré yo el Dios de ellos. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, los simbolismos. Recuerda que en esa tierra habitaba el Jebuseo, el Hitita, todos los cananeos. Habitaban seres humanos violentos, seres humanos adiestrados para la batalla y que se habían posesionado de toda esa tierra que era una tierra muy fructífera, una tierra
donde la semilla, donde habían pozos de agua, donde habían ríos, como lo que hoy es Israel, ya representando Dios con enseñanzas y con sombras, lo que iba a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la tierra de Canaán hoy representa el Evangelio, hoy representa el ir a todos los que tuvimos el privilegio de ser descendientes de Abraham, a todos los que tenemos el privilegio de recibir esta herencia, porque hay muchos que van a naciones, que van a cárceles, pero no son enviados por Dios y tampoco tienen la presencia para poder dar hijos verdaderos y espirituales. Esto es una herencia de Dios a quienes imitan por fe los ejemplos que Dios nos pone en su bendita palabra, en este caso, como Abraham o Abraham, que ya le había cambiado Dios el nombre. Así, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita obra, este bendito Edén que nos regresa a Dios. En esa tierra de Canaán, donde Dios le había permitido poner pie a Abraham para ver esa tierra, se cumple después de que Dios sacó al primer pueblo de la esclavitud. Como ya lo vimos proféticamente también, Dios profetizó una descendencia de Abraham que iba a estar en cautividad y luego le iba a dar libertad. Ya vimos esa profecía. Este pueblo y esa promesa, que si eran fieles, que si se sujetaban, Dios les iba a dar una herencia, que era la tierra de Canaán. Y cuando llegaron, bendito hermano y bendita hermana, cuando pasaron el Jordán, la primera ciudad que Dios les entregó de ese lado fue Jericó, una ciudad fortificada que jamás había sido tomada. Y de ahí usted ve el libro de Josué y vemos cómo por el poder de Dios estos hombres se fueron posesionando en guerra, en batalla, en aquel entonces con carne y con sangre, con armas físicas, cómo fueron posesionándose de toda esa tierra hasta que Dios las repartió por heredad a cada uno de los hijos de Jacob, por nombres: Rubén, Leví, Simeón, Neftalí, Gad, y las repartió. Y echaron para afuera al cananeo, echaron para afuera a todos aquellos que tenían esa tierra, ya también, bendito hermano y bendita hermana, profetizando que cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, la tierra de Canaán, donde habitaba puro demonio, porque Satanás tenía el imperio sobre el ser humano, estábamos sin una ley, estábamos como todos los que están ahorita sin ley, en guerras, en odio, en violencia. Así estábamos nosotros. Entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, nos dio por herencia a los merecedores, a los que dejaron parentela, a los que dejaron redes, a los que dejaron ciudades, a los que dejaron toda su vida, como Abraham. Les dio el privilegio de ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la guerra que nosotros tenemos el día de hoy para echar afuera al cananeo, al amorreo, espiritualmente hablando, como una sombra de lo que iba a venir. En el primer pacto, pues era con espada física matarlos. Hoy vamos precisamente con esta espada, con este yelmo que es el de la salvación, con esta coraza que es la de justicia, con este escudo que es el de la fe, con este calzado que es el del Evangelio, con esta espada que es la sabiduría de Dios. Vamos nosotros, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, huestes de maldad. Vamos a convencer con el Evangelio, con esta espada, y a matar, a separar de las vidas a los demonios que habitan en los seres humanos. En este caso, yo era más bien, tenía demonios, y
cuando llegó el Evangelio, con esta bendita espada morí en el bautizo y Dios me adoptó como hijo. Entonces, todo esto es una sombra. Entonces, ¿a quién nos da la herencia el día de hoy? Porque esto es profético. Ya vimos que Abraham es el padre de la fe. Ya vimos que es el padre de una simiente en carne, como la arena del mar, que fue el primer pueblo. Y el padre de la fe, ya profetizando también las estrellas del cielo. Bendito hermano y bendita hermana, a todos los que fuimos llamados. Entonces, la descendencia que somos de Abraham, se nos ha dado también esta tierra. Yo tengo esta herencia, gracias a Dios, pero la tengo después de que terminé un discipulado, después de que fui probado. Esta bendita obra que cada día me va acercando más y más a la esperanza viva, a la vida eterna y al reposo eterno. Es una herencia. Entonces, aquí está. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ayer terminé, bendito hermano y bendita hermana, dando el conocimiento y seré el Dios de ellos, ¿verdad? Hay muchos dioses. Vimos también, Dios me permitió ayer profundizar a todo el que es humilde para venir a escuchar lo que cuesta que el Dios del cielo, el creador de los cielos y de la tierra, sea nuestro Dios. Lo que cuesta. Dice en el 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Ahí está, bendito hermano, el pacto. El pacto. Pacto es un contrato establecido por dos partes y por un mediador. En este caso le voy a poner un ejemplo. Usted es una persona rica y millonaria y yo tengo el conocimiento de la farmacéutica y tengo todo el conocimiento, pero no tengo dinero. Pero tengo mucho conocimiento para tratar enfermedades y todo. Y usted viene y me propone un pacto, un convenio, y me dice que usted va a ser el portador de todo el dinero, de todo lo que se necesite, y yo voy a aportar mi conocimiento para que abramos un negocio, usted y yo, y usted también va a tener una obra en el contrato. Entonces, nosotros nos sentamos y usted, que es el del dinero, va a desarrollar un contrato y me lo va a dar a leer, a ver si yo lo firmo o no lo firmo, a ver si estoy de acuerdo a todas las cláusulas. Y en un momento en que yo le diga estoy de acuerdo, es justo lo que usted dice, entonces vamos con un notario, con una autoridad, donde conste, porque en el contrato también está que el que no cumpla su parte perderá su parte y el otro se quedará con todo. De ambos, tanto del otro como ok, ¿estamos de acuerdo? Sí, vamos con un notario, con una autoridad. Entonces, en el momento en que yo firmo y firma también el otro, estamos nosotros con un convenio que leímos y que voluntariamente lo firmamos para cumplirlo. Así de igual manera, vino Dios por un mediador, nuestro Señor Jesucristo, un juez, que es el notario, que es el medio que Dios utilizó para traernos a leer el contrato y el convenio, porque en este convenio tanto hay riquezas y promesas de Dios para nosotros, como también hay pedimentos. Y lo único que nos pide, Dios es fiel, hermano. Dios nunca va a transgredir su pacto. Dios siempre ha cumplido su parte. Los insensatos, el ser humano, somos los que hemos sido infieles, somos los que hemos sido traicioneros. No todos, pero sí la mayoría. Y esto ya depende de cada quien. Porque cuando Dios vino por medio de Cristo Jesús a traerme un pacto, que es el de la cruz, un convenio, que es muerte, un convenio que fui comprado a un precio muy alto,
no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, un convenio de que me compraba para consagrar mi vida, un convenio de ser obediente, un convenio para trabajar en su obra. Lo único que me pidió es guardar el pacto yo y mi descendencia. Y de igual manera, yo tengo la obligación, tengo el mandamiento de Dios, que la descendencia que Dios me ha permitido como mujer que ya no soy estéril, cuando Dios me permite llevar el evangelio por primera vez a alguien y que alguien se bautiza y se entrega a Dios, yo tengo el mandamiento y la obra de que guarden el pacto. Claro, no a la fuerza, simplemente con el Espíritu Santo, con enseñanzas, con rogativas, con cuidados, a inclinarnos a que guarden el pacto. El pacto de muerte, el pacto de cruz, el pacto de consagración, el pacto de sujetarnos, el pacto de ser obedientes. Esa es la única condición para poder permanecer en esta bendita herencia. Ahora, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti será, este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes. Este es el pacto que van a guardar, vamos a ver, y tu descendencia después de ti. Aquí está el pacto, será circuncidado todo varón entre vosotros. Ahí está lo que le acabo de explicar. Mire, en el Antiguo Testamento, la circuncisión, voy a hacer un poquito de resumen, bendito hermano, para poder entender bien lo que era una sombra, lo que era la circuncisión. La circuncisión del pacto era una señal en la carne del cuerpo humano para el varón, no para la mujer, para el varón en el pene, en el prepucio, lo que es el pellejito del pene, ahí, de hecho médicamente, yo recuerdo, en mis tiempos, ahora ya no se hace, en mis tiempos yo nací en 1964, los doctores hacían circuncisión a algunos niños que no les salía el prepucio, ¿verdad? Y les abrían para que pudiera salir bien el prepucio. Ahora ya no, ahora ya hay medicamentos, hay pomadas y hay ejercicios para no hacer eso. Pero bueno, así se le llamaba también la circuncisión. Pero esta circuncisión no era para que el prepucio pudiera salir, no. Era todo el varón y era una señal en la carne, y era a los 8 días de nacido. Eso lo vamos a ver más adelante. A los 8 días de nacido, todo varón que naciera de la descendencia de la casa de Abraham. A los 8 días, ¿por qué no al mes? ¿Por qué no a los 2 meses? Bueno, claro que Dios es nuestro hacedor. Él conoce nuestro cuerpo perfectamente bien, pero creo que alguna ocasión investigando médicamente, un bebé cuando nace no tiene todavía la defensa de la cicatrización cuando puede haber alguna herida. Si un bebé recién nacido o de un día o 2 días se abre o tiene una herida, se puede desangrar porque no tiene todavía la defensa de la cicatrización. A los 8 días se crea esa defensa. De la 7 o 8 días ya se crea esa defensa de la cicatrización. Entonces, pues obviamente era una herida con un cuchillo de filo, ¿verdad? Para que Dios los reconociera como pueblo suyo. Ahora, ¿qué representaba esa señal a lo que le acabo de decir? Yo le ponía alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, un ejemplo de 2 señores ricos, de 2 ganaderos que comparten las tierras o que están en una misma tierra. Y uno tiene mucho ganado y el otro también tiene mucho ganado. Y para no confundirlos, cada propietario de su ganado, al nacer un becerrito, le pone una marca, un fierro. Aquí en México se le llama fierro a una marca que se les pone en el muslo. Usted ha visto muchas veces a ganado con alguna marca en lo que es la pierna trasera, lo que es el muslo. Y ese fierro se lo ponen, se le llama fierro,
porque hacen una inicial, hacen una figura, lo ponen al rojo vivo y le ponen la señal para que el ganado que está entremezclado se pueda diferenciar de quién de los dos señores es el uno o el otro. Y cada quien tiene su fierro. En este caso, simbólicamente, es un reconocimiento, el pacto de la circuncisión, para que Dios los aceptara como pueblo y tuvieran derecho a las bendiciones del Antiguo Testamento, a la ley, al sacerdocio, más adelante lo vamos a ver eso, al templo y a todas las riquezas que Dios trajo. Yo, por ejemplo, le voy a adelantar algo muy importante. El único pueblo en el Antiguo Testamento que pudo comer un alimento que ninguna otra nación de aquellos entonces, cuando existió este pueblo, en el Antiguo Testamento pudo probar, llamado el maná, que es un alimento que descendía del cielo todos los días, alimento de ángeles, dicen Salmos. Ninguna otra cultura de egipcios, árabes, edomitas, se me olvidaron los otros nombres, moabitas, amonitas, ninguna otra cultura que ya existía en aquel entonces tuvo el privilegio de comer el maná más que los que tenían la circuncisión, únicamente. Y de igual manera, la peña de Oreb. Y de igual manera, el agua que nada más ese pueblo. También, el único pueblo que estuvo en el desierto guiado por Dios y que en 40 años no se les desgastó la ropa, fueron los que a los 8 días, en la descendencia de Abraham, por fe circuncidaban a los niños para que Dios los reconociera como pueblo. Ahora bien, ¿qué sombra viene a lo que le acabo yo de explicar, empezando la enseñanza del pacto, del convenio entre Dios, los hombres? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el convenio? ¿Cuál es la circuncisión hoy? ¿Cuál es la señal? Cuando Dios dio por terminado el primer pacto, que fue terrenal, que fue en la carne, porque el primer pacto fue en la carne, por eso la señal fue en la carne, porque el primer pacto fue débil. En el segundo pacto ya no es de carne, el segundo pacto es espiritual, el segundo pacto nos dejó Dios la resurrección, la espiritualidad. Recuerde que dice en San Juan 4, que dijo Cristo Jesús: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es que le adoren. Aquí la fe, el llamamiento, cuando nosotros recibimos el pacto de la circuncisión, que ahorita voy para allá, ese pacto por fe nos crucificó en la carne y nacimos espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la señal en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo Jesús? Hoy, cuando Cristo Jesús vino, dio por terminado el primer pacto, como lo dice en Hebreos, como lo dice en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, que nos habla del primer pacto, que lo dio por concluido, porque eran figuras terrenales, y nos vino lo verdadero. Entonces, en este nuevo pacto nos dicen Romanos que la circuncisión es la fe. Esto quiere decir, en Romanos dice que no es judío, así lo dice literalmente, Romanos 3 o 4, que no es judío el que lo es en el exterior, en la circuncisión del prepucio, sino que el verdadero judío es el que está circuncidado en el corazón. Ahora, ¿qué es la circuncisión del corazón en el nuevo pacto? Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Cuando vino Cristo Jesús y nos dijo que me era necesario nacer de nuevo, así como en el Antiguo Testamento a todo recién nacido se le hacía una señal, también la señal el día de hoy es que la bendita palabra me dice que lo que es nacido de carne, carne es, que me era necesario nacer de nuevo. Y aquí
El nacimiento es que la palabra me da el conocimiento que mi ser verdadero, mi espíritu, dentro de mí está muerto o estaba muerto. Y que la circuncisión era el dejar la carne, el dejar el mundo, el crucificarme juntamente con Cristo, el apartarme, y por fe Dios me iba a resucitar mi espíritu y me iba a quitar un corazón de piedra que no tenía sensibilidad a estas cosas espirituales, que no tenía discernimiento, que estaba en ignorancia, que no se inclinaba a estas cosas, y me vino a poner un corazón de carne, no de carne de pecado, sino que todo tiene simbolismo, porque cuando dice un corazón de carne es un corazón que siente, un corazón que vive, un corazón que se da cuenta, un corazón que percibe las cosas espirituales, no un corazón de piedra que no tiene discernimiento a estas cosas. Entonces, cuando por medio del Evangelio, porque el Evangelio, por primera vez cuando se le da a una persona, el verdadero Evangelio, no el que se da hoy en la mayoría de las congregaciones, no, ese Evangelio no sirve, no les hablan del pacto, porque el verdadero Evangelio es presentar que todos somos pecadores y presentar que el pacto es una cruz, que el pacto es una muerte, que el pacto es dejar el mundo, que el pacto es salir del pecado, que el pacto es dejar mi antigua vida, que el pacto es, por fe, entregarme a Dios y empezar a ser obediente a una nueva vida. Ese es el pacto. Ahora, cuando yo lo hice con fe como lo hizo Pedro, que en el momento dejó redes, dejó casa, dejó padre, cuando usted lo hizo como Matías, que dejó mesas de impuestos, cuando usted lo hizo como los ejemplos que nos está poniendo Dios aquí y lo dejó todo, entonces usted aceptó el pacto. Porque el pacto es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el pacto es que para poder tener a Cristo Jesús como Rey, para poder tener la adopción como hijo, para poder tener al Dios de los cielos y de la tierra, para poder ser su hijo, el pacto fue una muerte. El pacto fue y por fe. Entonces, en el momento en que yo creí, en ese momento la circuncisión es un corazón nuevo y es estar vivo espiritualmente. Así reconoce Dios quiénes son sus hijos y así reconoce Satanás quiénes son sus hijos. Los hijos del diablo están en la carne, no tienen el Espíritu Santo, no tienen vida, no tienen un corazón de carne. Los hijos del diablo son carnales, son del mundo, son insensibles a la palabra de Dios. Los hijos de Dios somos sensibles, somos espirituales, y los hijos de Dios estamos totalmente separados de la mesa y de la obra infructuosa de las tinieblas. Esa es la circuncisión. De hecho, yo le voy a decir algo. La circuncisión me la puedo quitar yo. ¿En qué momento me puedo quitar la circuncisión? En el momento en que no guarde el pacto, en ese momento la bendita palabra me dice que el pecado, y el pecado es tener el conocimiento de este camino, y la transgresión es hacer lo contrario a un mandamiento, y el pecado paga un salario y es la muerte. O sea, la muerte es que se me quita la señal, porque la señal es tener a Dios, tener un corazón sensible y tener mi espíritu. En el momento que yo peco, se sale Dios, se muere mi espíritu y se me quita la sensibilidad al temor y a este camino. En ese momento ya no estoy circuncidado. Y cuando Cristo Jesús venga, que ya no tarda en venir, viene y viene por los que hayamos guardado esta circuncisión, por los que tengamos este pacto. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo, el cual habita dentro de ti. No lo contristéis. Por eso la bendita palabra de Dios dice, no apagues el fuego, aviva el fuego que hay en ti. Por eso dice, bendito hermano, que guardemos este depósito con temor y temblor, porque esa es la señal de los hijos de Dios el día de hoy. En el Antiguo Testamento como una sombra,
de lo que iba a venir, la señal era en el prepucio. Bueno, ahora, dice este es mi pacto, dice el 10, que guardaréis entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Así también, todo el que quiere entrar, toda la descendencia hoy de Abraham, se le tiene que predicar el Evangelio, porque el Evangelio, en el momento que deciden bautizarse y tomar su cruz, por fe, en ese momento pasan a ser hijos de Dios. Dice en el versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Aquí está donde era, el prepucio es el pene, el pellejito del pene, ahí está, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir en la carne, porque el primer pacto fue en la carne, el segundo pacto por fe, y esa es la señal, como se lo acabo de explicar. Espero que haya quedado claro, y si no, ahí están los teléfonos. Con la bendita palabra podemos hacer una enseñanza especial de lo que es la circuncisión hoy en el nuevo pacto. ¿Y cuál es? Entonces, esa es la señal, ese es el pacto. Y el pacto es ir a todas las naciones a circuncidar, porque el que acepta el pacto está aceptando una muerte, está aceptando ya no pecar, está aceptando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice en el versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Aquí está lo que le decía, de 8 días, de ustedes por vuestras generaciones. Entre ustedes. Los que nazcan de ustedes por todas sus generaciones. ¿Por qué? En esta generación que empezó Abraham, como lo vamos a ver, pues todo el pueblo que estaba en Egipto, en la esclavitud, estaban circuncidados. De hecho, cuando María y José estaban, circuncidaron también al 8º día Cristo Jesús. Eso está en el Nuevo Testamento. Era una ley. Claro que todavía no venía el nuevo pacto. Era una ley. Ahora bien, dice, por vuestras el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero. Era muy importante. El nacido en casa y el comprado al extranjero. O sea, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque hoy muchos judíos o ortodoxos u ultraortodoxos, que a mí, yo no veo enseñanzas, ni me impacta una enseñanza de ellos, porque Dios les dejó un velo, ¿eh? Hay muchos cristianos que se quedan con la boca abierta y que piensan que un judío, por usar su boinita y no son de Dios, hermano, no son de Dios. Eso también se lo puedo enseñar. Yo oro por ellos, yo pido por ellos, que es una cosa muy diferente. Ahora, muy importante porque ellos enseñan que es una descendencia pura, que es una descendencia, todo el pueblo judío, que tiene la circuncisión, que es una raza pura de Abraham. No es cierto. Aquí también, alguien que no había nacido en casa, de alguna otra nación, que fuera comprado como esclavo por dinero y se quisiera circuncidar, podía ser circuncidado y Dios lo reconocía como pueblo suyo. Eso es muy importante. Pero, ¿cuál es la enseñanza como una sombra de lo que iba a venir? Bueno, nosotros éramos extranjeros a causa del primer pueblo. Antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, los únicos que Dios conocía como pueblo suyo eran los de la circuncisión, y todos nosotros éramos extranjeros a Israel. Estábamos ajenos a esta ciudad, no éramos de ahí. Ahora, profecía siempre meditando. Yo como extranjero quise ser comprado a un precio, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo para ser su esclavo, y por eso tengo derecho el día de hoy a la circuncisión y pasar a ser pueblo de Dios. Entonces todo esto, y fíjate bien, y el comprado, esta es una profecía ya de cuando Cristo Jesús vino a comprarnos a los que éramos extranjeros,
a los que no éramos su pueblo, a los llamados gentiles, de cualquier extranjero que no fuere, fíjese bien, de tu linaje, que no fuere de tu linaje. También tenía derecho a circuncidarse. Alabado sea Dios. Dice, debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Ahora ya no compramos con dinero físico. ¿Cómo podemos comprar a un católico, a un testigo de Jehová, a un árabe, a alguien que no está en este que? ¿Cómo lo puedo comprar? Con santidad, con oro, con plata, porque hoy estamos acomodando lo espiritual, lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento con parábolas, con ejemplos, debemos de discernir. Y para poder tener el oro y la plata, necesito una consagración, necesito estar en la cruz, necesito estar apartado del mundo. Y con mi vida, así como Cristo Jesús vino a comprarnos con su vida, con su santidad en la cruz, así de igual manera un verdadero siervo, con su vida, compra, convence para ser propiedad de Dios el día de hoy. Entonces, debe de ser circuncidado en tu casa el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. En el Antiguo Testamento en la carne, hasta que vino Cristo, claro, por generaciones. Ahora ya no, ahora ya es en el corazón. Dice en el 14, y ese bendito hermano y bendita hermana es la descendencia de la arena del mar. De la arena del mar. Porque el primer pueblo no tuvo que dejar parentela. Ya los que nacían ahí nacían con una ley. Ya los que nacían ahí nacían con un culto. No como Abraham. No, ninguno que nació de la genealogía de Abraham en la carne, ninguno tuvo la voluntad propia de dejar el mundo. Ellos ya habían nacido con costumbres y con una ley desde chiquitos. Entonces, en el nuevo pacto, a mí Dios me habló a los 42 años y a los 42 años dejé parentela y dejé todo. Es la diferencia también del extranjero, del que iba a ser circuncidado y comprado. Nosotros hoy comprados por la sangre de Cristo Jesús. Bueno, entonces dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y sí, una persona que no quisiera circuncidarse, o un padre que no quisiera circuncidar a su hijo, o un extranjero que fuese comprado y que no quisiera circuncidarse, entonces iba a ser cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy la verdadera circuncisión es la cruz, es una muerte, es el pacto que trajo Dios. Y así lo dijo Cristo Jesús en San Juan, dice, que el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y el pastor conoce a sus ovejas. Pero el que quiere saltar por otro lado, no es de Dios. Así lo dice en San Juan literalmente. Ahora, ¿a qué se refiere esa enseñanza en el Nuevo Testamento? Que hoy hay muchos cristianos que se les llama y no quieren ser circuncidados, o sea, no quieren tomar su cruz. No quieren tener la señal de la muerte y de la vida. No lo quieren. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar estas enseñanzas, ha habido gente que no quiso tomar su cruz, que no se quiso circuncidar, que no quiso morir al mundo. Y a mí me han criticado y me han señalado mucho por ello. Porque yo los he cortado y les he dicho, tengo prohibido que tú puedas entrar al templo de Dios. Porque para poder entrar al templo de Dios necesitas ser un ser espiritual. Necesitas ser un ser que haya muerto al mundo, no de carne.
como lo dice en Corintios. Si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ya está, bendito hermano. Entonces, no soy yo. Este es un mandamiento de Dios para con nosotros. Y sí, me han atacado, me han dicho, olvídense. ¿Pero por qué? ¿Por qué no entienden la palabra? Pero yo tengo temor a Dios. Porque en Gálatas capítulo 1 dice que si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a agradar a los hombres o a Dios? Entonces, todo aquel bendito hermano y bendita hermana que hoy no se quiere circuncidar, no quiere tomar la cruz, no quiere la circuncisión en el corazón, fíjese lo que está diciendo, será cortado. Será cortado del pueblo porque ha violado mi pacto. Ahora, la palabra violar es un pecado muy grave el día de hoy. Porque muchos que fueron llamados y aceptaron el pacto y después lo violaron, aferrándose al mundo, aferrándose a la mesa del diablo y no quisieron entregar sus vidas, violaron el pacto. Y acuérdese lo que le dije, bendito hermano y bendita hermana. El rico y el que tiene el conocimiento de la farmacéutica. Yo violé el pacto empezando a robarme, empezando a meter productos en secreto. Y violé el pacto que fuimos a hacer con un notario y perdí mi parte. Porque el rico fue y se quejó ya ante la autoridad y perdí mi pacto. Así, muchos dicen que la salvación no se puede perder. Claro, la salvación es un regalo. No nos la quita Dios. No nos la quita Dios. De igual manera el rico no me va a quitar. Si yo soy un ser que guarda el pacto, no me lo va a quitar. Ya está escrito, pero yo solo me puedo quitar por tarugo y por tonto. Y así, bendito hermano y bendita hermana, todos los que han violado han sido cortados. Se piensan que son cristianos y ya los dejó Dios engañados. Bueno, dice, en el 15 dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no le llamarás Sarai más le vas a llamar Sara, será su nombre. También le quita el nombre de Sarai y le pone Sara. Ya le dije yo la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, por qué Dios cambia nombres, los significados de los nombres. Yo espero que se acuerde para no perder tiempo y estar repitiendo y poder avanzar. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Alabados a Dios. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros vimos en Génesis? Si usted fue uno de los que ha seguido estas enseñanzas, cuando Adán y Eva pecaron y Dios profetizó dos pueblos, dos naciones, una de la serpiente y otra de la mujer. Recuerda que ya vimos las genealogías y de Eva viene Abraham, del hijo de Sem. ¿Qué habíamos dicho la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, de la mujer? Que en algunos versículos Cristo Jesús representa a Cristo, Abraham, representa a Cristo, y a la iglesia como la mujer de Cristo, la esposa de Cristo. Recuerde que nosotros, antes de que viniera Cristo, éramos estériles, tanto el primer pueblo como el segundo pueblo. No había el bautizo, no nos multiplicábamos, no existía el evangelio. La mujer fue estéril. Y acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que las riquezas son para los hijos. Que Cristo Jesús también le dijo, Padre, me has hecho
heredero de todo, soy rico, hiciste su universo, hiciste todo para mí y para mí. Pero, Señor, es mucho, no tengo descendencia. ¿A quién le voy a dar tanto? Y Dios le dijo, te voy a dar una mujer que te va a dar hijos. Y Cristo Jesús, ¿qué vino a decir? Vengo a ser los coherederos, juntamente conmigo, coherederos, porque soy rico. Coherederos, pero ¿a quiénes? A los que somos de su descendencia, a los que somos de su genealogía, a los que tomamos la cruz, a los que somos seres espirituales. Ahora, aquí está profetizando, bendito hermano y bendita hermana, la iglesia, la mujer de Cristo, la que multiplicó, la que fue a todo el mundo a llevar el evangelio, y fíjese bien, y vendrá a ser madre de naciones. Alabados a Dios. ¿En dónde empezó el evangelio? En Jerusalén. ¿En dónde empezó el evangelio en Israel? ¿Y a dónde se extendió el evangelio? A Europa, a Asia. ¿Y qué con este evangelio? ¿Qué se hicieron? Reyes de pueblos vendrán a ella. Reyes de pueblos vendrán a esta mujer. Reyes de pueblo. Porque dice la bendita palabra en Pedro, que nosotros somos reyes y sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde venimos? Yo vine de México, algunos de Estados Unidos, de España. ¿En qué nos hizo Dios? En reyes. ¿Y a dónde venimos? A los pies de Cristo. Venimos a una iglesia verdadera a trabajar unánimes. Vendrán a ella. Alabados a Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Claro que esta historia fue viva. Fue tal y como la dice, pero con una enseñanza muy profunda. Se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacerle un hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Muchos dicen, bendito hermano y bendita hermana, que esto le fue contado como pecado a Abraham. A Sara sí, pero a Abraham no. Le voy a decir que, ¿por qué lo permitió Dios? Porque todo lo que permitió Dios, lo permitió para una enseñanza. O sea, Dios le causó la risa a Abraham como una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Le voy a decir cuál es la enseñanza y vamos a profundizarla. Yo le dije y le di testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me llamó a los 42 años y me dijo que todo lo que había hecho era vano, que no me servía, que tenía yo que nacer de nuevo y empezar desde cero. Y que Él me prometía hacerme rey y sacerdote. Y yo no me reí. Pero ¿cuál es la enseñanza? La grandeza de Dios, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. En este caso, el ejemplo que nos pone como parábola, pues, imagínense nada más una persona de 100 años, un viejito de 100 años el día de hoy, en la carne, dígame si pueda tener un hijo. Y una mujer de 92 años, porque 8 años le llevaba Abraham a Sara, una mujer de 92 años, es imposible. ¿Y se acuerda qué le dijo, para poder entender y profundizar esta enseñanza, qué le dijo Dios a sus discípulos, o más bien Cristo a sus discípulos, cuando Cristo Jesús les dijo que los ricos no entraban al reino de los cielos? Cuando Cristo Jesús le dijo a un rico lo que tenía que hacer y no lo pudo hacer, y que Cristo Jesús dijo que más fácil era entrar por el ojo de una aguja a un camello a que un rico entrare al reino de los cielos. ¿Se acuerda qué dijeron sus discípulos? Dijeron, Señor, pues ¿quién podrá entrar? Porque ¿de qué hablaba Cristo? De dejarlo todo de la cruz,
del pacto. ¿Qué le dijo al rico? Déjalo todo, repártelo a los pobres. Toma tu cruz, ven y sígueme. Y el rico no pudo. De igual manera, a muchos les da risa. A mí, por ejemplo, yo hermano y hermana, créame, que cuando tenía 41, 40 años y era católico, jamás estuvo en mi mente el ser sacerdote, el ser un instrumento de Dios para abrir la Biblia y enseñar la palabra. Nunca tuve ese plan, jamás estuvo en mi mente, nunca estuvo en mi corazón, jamás estuvo en mi corazón. Y cuando Dios me dijo, te quiero como sacerdote, no me reí, sino que tuve fe. Y no dije, ¿cómo a los 42 años? ¿Cómo a esta edad me va a ser una nueva criatura? ¿Cómo me va a ser un sacerdote? ¿Cómo? Y ahí está la fe, ahí está el poder de Dios. Entonces, ¿qué le dijeron sus discípulos a Cristo, Jesús? Señor, entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? Y Jesús les contestó, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí entra el pacto de la fe, bendito hermano y bendita hermana. Aquí entra el pacto. O sea, no importa a qué edad fuimos, pero el que se nos va a quitar la esterilidad que tuvimos, el que vamos a tener hijos, el que se nos va a permitir multiplicarnos y dar una descendencia, ahí entra el pacto de la fe. Bueno. Y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. 92 años tenía. 90. Bueno. Y dijo Abraham, adiós. Ojalá Ismael viva delante de ti todavía como incrédulo, al poder de Dios, como incrédulo. Y dijo, ojalá Ismael, el hijo que ya había tenido de Agar, ojalá viva delante de ti. Ahora, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de ti. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, primeramente la enseñanza con nuestro Señor Jesucristo, primeramente, ¿verdad? Cristo Jesús no tenía prole, su padre le dijo, hijo, ya tienes un hijo que es el primer pueblo, que es de la esclava, que es de la carne, porque ya a los que van dando un seguimiento, le dije, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza del primer pueblo, de estar en la carne, de ser esclavos de la ley y no ser libres. Ya Cristo Jesús dice que vino a su pueblo, al primer pueblo, para que tuviera vida, y los suyos no lo recibieron. Y Dios le prometió una descendencia a Cristo Jesús, el hijo de la libre. Porque vamos a ver el hijo del esclavo y el hijo de la libre. ¿Qué significa libre y qué significa esclavo? El hijo de la libre. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios, claro que Cristo Jesús lo sabía, pero es para conocimiento nuestro. Dios le prometió a Cristo que por medio de su muerte, que por medio de dejar su parentela, por medio de dar su vida, Dios sacó de alguien que éramos estéril, de alguien que estábamos muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, sacó una descendencia, un pueblo de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús hoy es la cabeza, hoy es el esposo, hoy es el marido, hoy es el dueño de la iglesia. Y está profetizando la mujer que éramos estéril y los hijos de Cristo Jesús y de Dios que son espirituales el día de hoy. Y que nosotros, que éramos estériles por medio de Cristo, nos multiplicamos. Ahora fíjense bien. Respondiendo a Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él.
Así, bendito hermano, bendita hermana, el pacto que tuvo el primer hijo, que fue Pedro, que fueron ellos, y después de ahí se multiplicaron. El pacto que Dios estableció con Pedro, con Juan, con el primer hijo que tuvo Cristo Jesús espiritual, hasta el día de hoy, el pacto es perpetuo para la descendencia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, y en cuanto a Ismael, también le he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ahora, en cuanto a Ismael, ya, profetizando Dios, bendito hermano y bendita hermana, la descendencia de los árabes, pero como profecía el día de hoy, no me quiero meter ahorita a Gálatas, ya le dije que también hay profecía para saber quiénes son esclavos y quiénes son de la carne. Pero, ¿en qué manera bendijo Dios a esta descendencia que viene de Ismael, a todos los árabes? ¿De qué manera? Porque también, así como Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos, de igual manera Ismael también tuvo un hijo que tuvo 12 hijos. También, que el número 12 tiene representación. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar que uno de los países más ricos del mundo son los árabes? Usted investigue, bendito hermano y bendita hermana, no me haga caso en todo, ¿eh? Y investíguelo, escudriñe, para que vea que lo que Dios me permite enseñar es veraz. Y es así. Usted sabe que los árabes vienen de la descendencia de Ismael. Escudriñelo. Pregúntele a YouTube, a la inteligencia artificial, o bien pregúntele a enseñanzas bíblicas verdaderas. Entonces, Dios los bendijo terrenalmente, con riquezas terrenales. Porque también en Eclesiastés dice la bendita palabra que Dios al que quiere darle riquezas para disfrutarlas se las da. Y al que se las quiere quitar, se las quita. Aunque yo en este nuevo pacto no es una riqueza a comparación de las que tenemos hoy nosotros. Yo no envidio a un árabe, yo no envidio a un musulmán, a esos ricos que son millones. Yo no los envidio, yo tengo otras riquezas, pero también los bendijo. Así como también bendito hermano y bendita hermana, para que podamos profundizar. Yo quiero ser espiritual. Quiero la cruz de Cristo. Sé que jamás voy a tener riquezas corruptibles, riquezas pasajeras, riquezas terrenales como casas, como cuentas bancarias, como relojes de colección. Nunca lo voy a poder tener en este camino, jamás. Es más, ni por añadidura. Pero también sé que de este lado tengo riquezas que el otro lado no me da. Tengo luz, tengo discernimiento, tengo vida, tengo espiritualidad, tengo una esperanza viva, tengo discernimiento de la palabra, tengo una hermandad, tengo salud espiritual, tengo oro espiritual, tengo plata espiritual, la santidad. Entonces, si yo quiero irme a la carne, como los fariseos, como los saduceos, de igual manera, Dios también va a permitir bendecirme, entre comillas, mientras esté en la carne. Le pongo el ejemplo de Lázaro y el rico. Lázaro representa aquel que guarda el pacto en la cruz y el rico representa aquel que prefirió las riquezas temporales y del diablo. Ahora bien, los dos, aparentemente, pueblo de Dios.
El mendigo con llagas. El rico haciendo banquetes. Cuando les llegó la hora, Abraham, que es el padre, Lázaro estaba con Abraham. ¿Por qué? Porque prefirió la cruz, porque prefirió la fe, prefirió dejarlo todo y padecer y las riquezas. Y el rico no, el rico prefirió las otras riquezas. ¿Pero qué dijo el rico? ¡Padre Abraham! Ahí está, Padre Abraham le gritó. Dile a Lázaro que moje la punta de mi lengua con agua porque aquí hay mucha sed. No, hijo, no podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Pero ahí está, bendito hermano y bendita hermana. De hecho, hay un versículo bíblico y hay enseñanza donde dice la palabra que no envidiemos a los apóstatas, a los que cambiaron la gloria de Dios por la riqueza, que no los sé, que ellos prosperan, pero con riquezas temporales, con riquezas corruptibles. Así lo dice, no los envidien, no envidies. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano, porque Agar va a representar la descendencia de la carne, la descendencia de los fariseos, sí de los árabes, pero también en Gálatas nos da una alegoría de Sara y Agar para identificar esta enseñanza. Entonces, ahí vamos viendo. También voy a hacer pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también le he oído, aquí le bendeciré y le haré fructificar. Pero hay dos frutos, ¿verdad? Uno que es el que ofreció Caín y otro que es el que ofreció Abel. Recuerde también eso, que es muy importante, porque todos estos que son de la carne tienen un fruto, ya le dije, tienen casas, tienen riqueza, sí, en gran manera. Fíjense bien, los haré fructificar en gran manera y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Fíjese bien la diferencia. No con Ismael. Porque aquí lo va a dejar que fructifique, lo va a multiplicar, mas no va a tener un pacto. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana voy a profundizar bien esto y si usted gusta, con mucho gusto, si usted o alguien, con uno que me escriba a mí, y me manda un mensaje y quiera que le dé la alegoría en esta enseñanza, mañana, con uno que me diga que sí, yo me voy a Gálatas para podernos detener un poquito y para poder profundizar lo que les estoy diciendo. Y si no, proseguimos. Si usted está creyendo en lo que yo le digo y ya ha leído la Biblia y sabe que es cierto, pues proseguimos. Pero si alguno que tenga alguna duda quiere que concuerde yo con Gálatas, y claro, vamos a proseguir con Génesis, pero ahí en Gálatas nos vamos a llevar como 2 días. Con mucho gusto lo hago para poder fortalecer las enseñanzas que Dios me está permitiendo enseñar. Por lo pronto le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Mañana, si Dios quiere, ampliaré un poquito más estos versículos. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.